Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. El estudio de hoy va a ser en Hechos capítulo 10. Como ya dijo el pastor, ¿verdad? Nomás del versículo 1 hasta el 48. No más. Yeah. Así es de que me van a ayudar, hermanos, a leer. ¿Okay? Si lo dividimos de 4, con 12 personas se hace. Padre Celestial, le damos gracias por este día que nos ha dado, Señor. Más que nada, le damos gracias por la lluvia que ha mandado, Señor. Sabemos que las cosas que usted hace, Señor, siempre son a tiempo y en su voluntad. Gracias por ello, Señor. Bendiga aquí mis hermanos presentes. Bendiga y traiga a aquel que viene en camino, Señor. Tráigalo con bien, para que con familia, Señor, vengamos a usted y darle gracias por lo bueno que es con nosotros. Ayúdenos este día, Señor, y en el nombre de Jesús ponemos este servicio en sus manos. Que sea usted a través de su Espíritu Santo guiándonos lo que hemos de hacer y decir. Gracias nuevamente le damos en todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues empiece, pastor, leyendo del versículo 1 al 4 y luego el 5. Perfecto. Amén. Pedro y Cornelio, capítulo 10 del libro de Hechos, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas a los pueblos y oraba a Dios siempre. Versículo 3. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. El versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a sus 2 criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿9 al 12? 9. Sí, Al 9. día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre que quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevivió un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajo a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Amén. ¿Así? 13 al 16. Sí. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto le hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. 17 al 20. Sí. Amén. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por las
por la casa de Simón llegaron a la puerta. 18 al 20. Y llamando y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, y les dijo: He aquí yo soy el que busquéis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. 22. 22. Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que le tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerle venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, los hospedó, y al día siguiente, y levantándose, se fue con ellos, y le acompañó algunos de los hermanos a Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que le habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. 29. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dije: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bendito Dios. 36. Versículo 36. 36, por acá. Amén. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Amén. 40. A este levantó Dios el tercer día e hizo que se manifestase,
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen, recibirán perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Oh, Dios. Porque los que oían y hablaban en lenguas y se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bendito Dios. Amén. Gracias, hermanos. Qué bien. Qué bien. Es bastante largo este capítulo, pero lo que contiene es muy importante, porque aquí habla de dos personas diferentes, un gentil y un judío. Un judío arraigado en sus creencias, en las leyes, aún a pesar de que ya conoce a Jesucristo y sabe que ahora vive bajo la gracia, pero aún así, me adelanto, disculpen, le toma a Jehová, a Dios, 3 veces para convencer a este Pedro en lo que había de hacer. Y vamos a ver que aún así, después de 3 veces, él sigue necio, confundido en lo que había de hacer. No entendía. Pero mire, empezando a leer este capítulo, podemos ver a un hombre romano, oficial del ejército, que era piadoso y temeroso, que ayudaba al pueblo dándoles limosnas. También leemos que acompañaba sus actos de bondad orando a Dios siempre. ¿Verdad? Es lo que nos dice. No tan solo hacía actos de generosidad, sino que también oraba, al igual como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Qué nos dice? Amén. Dice, orad sin cesar. Dice, sino en el nombre de Jesús. No, orar sin cesar, ¿verdad? Que es lo mismo que dice, orando siempre. Así es que a pesar de que Cornelio aún no era cristiano, él conocía y sentía en sí esa necesidad. Sabía bien y reconocía en sí de que hay algo mucho más grande que todo, ¿verdad? Y él seguía. Mire, continuando, vemos cómo Dios mandó a Cornelio un ángel que le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Pero veamos, que dice, tus oraciones. Eso nos tiene que mostrar una cosa, hermanos, que no basta qué tan bueno seamos y cuántas obras hagamos, ¿verdad? Eso no nos va a llevar muy lejos, sino hasta que conozcamos al Señor Jesús. Bien, sí. Lo mismo podemos ver en el libro de Daniel, cómo Dios escucha las oraciones y ve los actos de buena voluntad que salen del corazón. Daniel 10, el versículo 12. Miren lo que nos dice. Esta nomás es una introducción y resumen, hermanos. Todavía no empezamos. Daniel 10:12, miren lo que nos dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas,
Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué? Yo he venido. ¿Ve? ¿Qué le sucede a Cornelio? ¿Quién vino? El Señor le contestó, ¿verdad? Nuevamente le digo, hermanos, no son nuestros actos, sino las oraciones. En ese tiempo, Saulo y otros apóstoles habían habitado en Cesarea. Hechos 9:30 nos dice de eso. Nomás lo cubro rápido, hermanos. ¿Sí? Dice, Hechos 9:30 dice, cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea. ¿Ve? Pablo anduvo en la área, ¿verdad? Para ese tiempo, Saulo y otros apóstoles ya andaba evangelizando en esa misma área. ¿Por qué no le reveló Dios a Saulo para que fuera a encontrarse con Cornelio y su familia y amistades? ¿Sí? Vamos a ver cómo en las obras de Dios, Dios tiene sus propios planes y personas en mente para cumplirlos. En este caso fue Pedro, por quien el Espíritu Santo iba a obrar para compartir el Evangelio y así abrir el camino hacia Cristo a los gentiles. Porque ya sabemos que Pablo era el asignado para hacer esto, ¿verdad? Pero fue Pedro quien lo inició. Esto también nos enseña cómo Dios nos considera a todos de la misma manera para cumplir sus propósitos. La Biblia dice, no hace acepción de personas, pero sí los considera. Miren, Juan 9:31, ¿qué nos dice? Juan 9:31. Mire, dice, y sabemos que Dios, ¿qué? No oye a los pecadores, pero, ¿a qué? A ese oye. ¿Ve? Sí, pastor. Pues ahí dice, orando siempre. ¿Ve? Ya. Por eso la referencia a Tesalonicenses, orar sin cesar. ¿Ve? Pero conozcamos también, hermanos, que en ese momento, cuando Cornelio hacía de estas cosas, él aún no conocía de Jesús. Sabía, pero no conocía. ¿Ve? Yes. ¿Ve? Porque él aún era pagano, adoraban a muchos dioses, mas él sentía algo en sí, ¿verdad? Okay. Podemos estar de acuerdo que a Cornelio Dios sí lo oyó, a pesar de no ser cristiano. Recordemos que a través de limosnas no podemos ganar la salvación, ni por ser bueno, ¿verdad? Hechos, ahora sí, mira, aquí empiezo. Hechos de 10, del 1 al 4 nos dice, nos muestra, le bajo un poquito, brother, porque si grito los voy a asustar. Hechos 10, del 1 al 4, nos muestra a Cornelio en acción y nos enseña la consecuencia de sus acciones. Nos damos cuenta cómo lo que ha estado haciendo Cornelio no ha sido en vano. Una versión dice, tus oraciones y actos de caridad han subido a la presencia de Dios. Ahora te tiene en sus pensamientos. En esto podemos ver cómo Dios es fiel en su palabra y como tal no debemos perder ánimo, hermanos. Primera de Corintios 15:58. Ya conocemos de este versículo, pero me gusta, hermanos, porque estas palabras para mí nos debe de dar ánimo, hermanos. Primera de Corintios 15:58, mire lo que nos dice. ¿Ya estamos? Mire, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué?
no es en vano. ¿Ven? Así como a Cornelio, tarde que temprano, hermanos, vamos a recibir un galardón, ya si sea aquí o en el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, tarde que temprano, el tiempo de Dios, vamos a tener momentos como Cornelio, momentos de crecimiento, recompensa, paz. ¿Qué dice usted? Les pregunta, ¿qué dice usted? ¿Ve? Sí, ¿ve? Si persistimos, hermanos, si persistimos en los caminos del Señor, en oración, tendremos una respuesta del Señor. Conozcamos también, hermanos, que no necesariamente va a ser lo que uno quiere, ¿verdad? Sigo. Cornelio recibe instrucciones a través del ángel de parte de Dios. Hebreos 6:10 nos dice, Hebreos 6:10, dice, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes. Oh, ¿sabe qué? Esta es otra versión. Léalo, Jesús. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esta versión me gustó. Mire, dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Seguimos, hermanos. Hechos 10, del 5 al 8, dice, Cornelio recibe del ángel instrucciones de lo que había de hacer. Las instrucciones que Cornelio recibe fueron bastante detalladas. Por lo tanto, no hay razón para que falle o dude. Cornelio demora. No. Cornelio no demora. Al instante manda a 2 criados y a un soldado a que vayan por Simón, llamado por sobrenombre Pedro. Amén, hermano. Amén. ¿Ven? Mire, en referencia, como en el caso de María, ¿verdad? También cómo reacciona ella, asustada. Pero ¿qué hace? Ella cede y es obediente, ¿verdad? Vemos muchos instantes como esos, hermanos. Pero debemos de conocer que Cornelio, ¿quién es? Es un gentil, un pagano. Ven. Y aún así, él es obediente. ¿Por qué? Porque ya está en él, en su corazón, de seguir esto. Amén. Antes que Cornelio, hubo otro centurión con quien Jesús mismo se quedó bien admirado y que al fin de su intercambio le dio instrucciones por seguir y así lo hizo, ¿verdad? ¿De quién hablamos? Esto está en Mateo, hermanos, ¿verdad? Mateo 8, versículo 10 y luego el 13, ¿ok? Mateo 8:10 dice, ¿okay? Dice, Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? Y luego en el 13, ahí mismo, le da instrucciones de qué debe hacer. Dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, que sea hecho. ¿Y qué? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Ve? Otro romano. ¿Ve? Pero, podemos ver esto en Mateo. ¿Ve? ¿De quién iba a perder el reino? Los supuestos hijos de Dios, su pueblo. ¿Por qué? Por falta de fe.
veamos que a través de la Biblia hemos conocido a otros personajes que han recibido instrucciones a través de profetas y Jehová mismo de lo que habían de hacer, pero al final de cuentas fallan en seguirlas. ¿De quién habla? ¿A quién recuerda usted hizo esto? Que Dios le dio instrucción de lo que hiciera, pero pues casi todos, ¿no? Pero en particular Jonás, ¿verdad? Jonás fue uno. Uno es Jonás. Jehová le dice, levántate y ve a Nínive. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y terminó en el vientre de un pez por 3 días. No fue hasta cuando Jonás oró que Jehová actuó. Jonás 2:10 nos dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Sí. ¿Saben? Sí. A nuestra manera, a nuestro tiempo. ¿Sí? Pero Dios no va a actuar así. ¿Sí? Conozcamos eso. ¿Quién fue otro que no escuchó bien las instrucciones y al final perdió todo? Se lo dijo, hermano, Saúl. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Primera de Samuel 13 y 14, mire, eso nos dice. Primera de Samuel 13 y 14. Sí. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 y 14. Mire lo que dice. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. La palabra dice que Jesús que Jesús no ha cambiado. Hoy el mismo, ayer, hoy y mañana. Así es que, hermanos, aprendamos de esto, ¿sí? Que lo mismo nos puede suceder a nosotros. ¿Sí? Ahora, Hechos 10, del 9 al 16, dice, ahora nos encontramos con Pedro, quien cerca de las 12 se dirigía hacia la azotea para orar. Durante ese rato tuvo hambre y quiso comer. La Biblia dice, mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué significa? Mire, el significado o la definición en el diccionario dice, éxtasis, estado de exaltación o suspensión de los sentidos provocado por un sentimiento religioso, de alegría o de admiración. En esta experiencia Dios trata de mostrar a Pedro que ahora bajo la gracia él puede comer de todo, lo común o inmundo, que estaba prohibido por la ley mosaica. 3 veces Dios le muestra a Pedro, pero Pedro no entendió lo que pasaba. Nosotros debemos entender que la comida que acostumbramos no nos va a separar de la presencia de Dios, ¿verdad? Si come o no come, ya es asunto de cada uno. Y si se abstiene, no sea porque la religión se lo impide. También considere, si lo que come va a afectar a su hermano débil en la fe, no lo coma. Ve, uno de los capítulos que nos habla de esto extensamente es Romanos 14. ¿Sí?
Y quiero compartir con usted eso. Romanos 14, del 15 al 21. Ya estamos. Sí, mire lo que dice. Romanos 14, 15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Así es que ya sabemos, hermanos, no es la comida. Y si no quiere comer algo, pues no lo coma. Una es, mire, como yo soy alérgico y aún así no dejo de comerlo al puerco. Me da comezón en la cabeza y se me duerme un poquito la cara. Otra, los mariscos, como el camarón, también, lo mismo me hace, que dejo de comerlos. Así es de que, bueno, ya está, como digo, en cada uno, hermano, cada uno. En 2 de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, del 1 al 4, nomás quiero darle un resumen de eso, ¿ok? Nos encontramos en otro estado así como de Cornelio, o no, de Pedro, disculpe, pues también de Cornelio, porque vio una visión, ¿verdad? Miren, 2 de Corintios 12 del 1 al 4, Pablo cuenta de un estado similar donde fue arrebatado hasta el tercer cielo, paraíso, dice. Si creemos que Dios tiene control y para Él nada es imposible, conozcamos que también a nosotros nos puede suceder esto que a Pedro y Pablo experimentaron. ¿Cree usted en esto? Daniel es otro ejemplo, ¿verdad?, de esta situación. ¿Cree usted que esto le puede suceder? ¿Verdad? Sí. Seguimos. Hechos 10, 17 al 23. Dice, vemos que Pedro aún sigue confundido por lo que había visto. De Hechos 10, 17 al 23. No obstante su estado de confusión, las cosas que Dios ha puesto en marcha siguen caminando. Mire, le voy a decir, a veces uno piensa que porque, digamos, yo estoy enojado, disgustado y ya no quiero, piensa que la obra de Dios, o ando confundido, la obra de Dios se va a detener. No. Aquí nos muestra que no obstante la condición de Pedro, que sigue, los que mandó Cornelio llegan, los planes de Dios siguen. Así es que mejor no será que si traemos algo, deséchelo, y siga, porque Dios no se va a detener, la obra de Dios sigue, entendamos. Vemos que Pedro aún sigue confundido por lo que había visto. No obstante su estado de confusión, las cosas que Dios ha puesto en marcha siguen caminando. Y nuevamente Dios interviene a través del Espíritu Santo para tranquilizar a Pedro y decirle que no dude de ir con ellos porque Él los ha enviado. Aquí también vemos que después de su intercambio,
Los visitantes le cuentan a Pedro quién los había enviado. ¿Ve? Dios dijo, Él los envió, y así fue, por mandato del ángel, ¿verdad? Cornelio tomó acción y los mandó. Ahora van a hablar de quién los mandó, a ellos, a Cornelio, ¿verdad? Aquí también vemos que después de su intercambio, los visitantes le cuentan a Pedro quién los había enviado y su persona, y la razón por la cual se encuentran allí, ¿verdad? Lo curioso que nos enseña es cómo Pedro no tiene problemas en convivir y hospedar a estos gentiles bajo el mismo techo, ¿verdad? Y al final de estos versículos él dice que ahí los hospedó hasta el día siguiente, ¿verdad? Después vamos a ver la actitud de Pedro cuando él va a la casa de Cornelio, ¿verdad? Ya que los gentiles se consideran impuros, la Biblia nos enseña cómo lo contrario sí sucedió anteriormente. Gracias. Un gentil hospedando a un judío. ¿Tiene idea de alguien? Anybody? Un gentil que hospedó a un judío en el Viejo Testamento. Sí, alguien. ¿Tiene idea? Es tarea, no. No, mire. Un ejemplo fue la viuda de Sarepta, de Sidón. ¿A quién hospedó ella? A Elías, ¿verdad? Porque así fue como Jehová le mandó. Ve y quédate con la viuda de Sarepta durante el tiempo de hambre, ¿verdad? Y ahí pasó en su hogar por 3 años y medio. ¿Hasta qué? Hasta cuando llovió. Por 3 y medio años, Elías vivió en la casa de la viuda gentil. ¿Sí? Hechos 10, 24 al 29. Dice, nos cuenta cómo después de haber reunido a sus familiares y amistades más cercanas, Cornelio se encuentra ante Pedro. Se postra y le adora. ¿Sí? Obviamente no conoce las cosas de Dios, ¿verdad? Obviamente Cornelio piensa de Pedro como una divinidad. Ajá. Lo bueno es que Pedro pronto lo levanta y le dice que es un hombre, tal como es él. Continuando, vemos como Pedro no nos decepciona, ¿verdad? En gran forma sigue y sin perder el ritmo, insulta a Cornelio y a todos los que se encuentran reunidos con él. Ajá. Sí. Amén. Pero esa es la confusión. Sí, esa es la confusión. Sí. Porque en ocasiones he oído, yo voy a orar en el nombre de esta persona. Conozcamos Juan 14:6, que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es, nadie más. Okay. En gran forma, dice, continuando, vemos cómo Pedro no nos decepciona. En gran forma sigue y sin perder el ritmo, insulta a Cornelio y a todos los que se encuentran reunidos con él. Déjeme leer un poquito de eso. Mire, en el versículo 28 les dice, 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Así, pero así de esta manera va a ser uno muchos amigos, ¿verdad? Pero a mí me ha mostrado Dios que
a ningún hombre llame común o inmundo. So, algo aprendió, ¿verdad? Algo aprendió Pedro. Sí, 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 ve. Pero ve, lo que me da risa es como les dice, de, ya, de Pedro, ve. Bueno, imagínese usted, nuevo al Evangelio, que alguien empiece su visita en su hogar hablando de la misma manera que Pedro. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Ve? Si aún así, hermanos, digo yo por mí, conociendo los caminos del Señor, aún uno reacciona mal a cosas, ¿verdad? Así es que imagínense siendo nuevo en el asunto de Jesús. ¿Mm? Sí. Sí. Mire, es la primera reacción que uno tiene. Ya no vengo. Pues sí, pero bueno. Es parte, hermanos, es parte de la madurez. El camino a la madurez en los caminos cristianos. Sí. Pues es entender, hermano. Es entender. Es el entender. No obstante las palabras ofensivas de Pedro, aún tiene momentos de reflexión. Pedro sabe por qué se encuentra en ese lugar. Sin embargo, antes de continuar compartiendo acerca de Cristo, de Jesucristo, Pedro pregunta nuevamente por qué lo habían llamado. ¿Verdad? Alguien más tuvo que haber intervenido para que Pedro se detuviera e hiciera esta pregunta, ¿verdad? Porque bien él hubiera continuado en ese pattern o patrón que había empezado insultando a estas personas. El Espíritu Santo fue quien intervino para que él se detuviera y preguntara por qué es que le habían llamado. Sí. ¿Quién detuvo a Pedro de continuar hablando? El Espíritu Santo. Amén. Sí. Lo que hizo fue muy importante porque fue para beneficio de todos los visitantes judíos y gentiles. ¿Sí? Porque él solo había visto o tenido esa visión, ¿verdad? Eso era importante de que todos los que le rodeaban escucharan por qué o cómo había empezado esta situación, ¿verdad? Hechos 10, 30 al 33. Aquí Cornelio repite la visión que tuvo y las instrucciones que le dio el ángel. Cornelio, siendo un hombre de respeto, lo que comparte pone el ambiente necesario para recibir lo que iba a compartir Pedro. En esto las personas que escuchan iban a reconocer que Cornelio no exageraba, ¿verdad? Seguimos. Hechos 10, 34 al 43. En estos versículos nos damos cuenta cómo Dios trata a todos por igual. Y es lo que Pedro empieza a entender y dice. Hechos 10, 34 y 35, mire, lo enfatiza. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Yeah. Ahora sí, vemos como estas palabras sí son de
de complemento hacia Cornelio, ¿verdad? Pedro continúa dando su testimonio sobre Jesucristo y obedeciendo el mandamiento que Jesús ordenó. Marcos 16, 15 y 16 dice así. Marcos 16, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. También Pedro añade, cómo creyendo en el nombre de Jesucristo hay remisión o perdón de pecados. ¿Qué otro beneficio hay en el creer o invocar el nombre de Jesús? Es pregunta. ¿Okay? ¿Salvo? ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Qué dice? Amén. Sanidad, ya. ¿Ve? Todos esos beneficios, hermanos, en el nombre de Jesús. Ve, nomás en corto dice, Salmos 116, 2 dice, Él oye. Salmos 124, 8, Él socorre en su nombre. Proverbios 18, 10 dice que en su nombre Él es torre fuerte para nosotros. Hechos 4, 12 y Romanos 10, 9. En su nombre hay salvación. Hechos 10, 44 al 48. Ya me han terminado, hermanos. Dice, Dios muestra su soberanía, ¿verdad? Mientras Pedro continuaba hablando, el Espíritu sobrevino en todos los que escuchaban el discurso de Pedro. Aquí no fue necesario la imposición de manos para recibir al Espíritu Santo como aprendimos previamente, ¿verdad? Porque Pedro fue y impusieron manos y recibieron del Espíritu Santo. Aquí, ¿qué hace? No. Él mientras hablaba, sobrevino a los que escuchaban el Espíritu Santo. So aquí Dios nos muestra su soberanía. Él hace las cosas como Él ve, no como uno quiere. ¿Ve? Yeah. Como testimonio de esto, los gentiles empezaron a hablar en lenguas, magnificando a Dios. ¿Ve? En este caso, Lucas no describe que hablaban en lenguas conocidas, como lo hizo en Hechos 2, del 8 al 11. En este caso, él fue detallado en las diferentes lenguas o dialectos que hablaban, ¿verdad? De diferentes regiones. Aquí no dice nada de esto, solo que hablaban en lenguas. ¿Ah? No, ve, porque no describe, no dice hablaban en arameo, hablaban en hebreo, ve, sino que nomás dice hablaban en lenguas. ¿Ve? En este caso, Lucas no describe que hablaban en lenguas conocidas como lo hizo en Hechos 2, del 8 al 11, donde nombra una serie de regiones específicas que identifican los idiomas. No les quedaba otra más que ceder y bautizar a los gentiles en el nombre del Señor Jesús que se encontraban entre ellos los judíos. ¿Verdad? Cornelio vio el resultado de sus oraciones y buenas obras. Esto nos muestra el amor de Dios a su creación y su fidelidad a su palabra. Termino con esto, hermanos. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Sigo con la otra versión, ¿verdad? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Colosenses 3,
Esto es donde Dios nos dice que Él no se queda con nada. Mire, Colosenses 3, 23, 24, 25 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor que recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay que acepción de personas. Así es que Dios no se queda con nada, hermanos. Amén. Esto fueron, o fue todo. Del 1 al 48. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.